Sí. Antes de continuar con la etapa del famoso porfiriato, vamos a hacer una retroalimentación de la prueba que presentaron el fin de semana, los que faltaron de hacer la prueba evaluativa. Voy a ir preguntando y para que vayan participando. Pregunta número 1 dice: en 1838 de Faudis, abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver al poco tiempo, con lo que inició, inciso A, Guerra de Texas; B, Guerra de Independencia; C, Guerra de los Pasteles; D, la Independencia de Yucatán. ¿Cuál fue la respuesta? C. C, Guerra de los Pasteles. Muy bien. ¿Por qué se corrió? Y ahora se loco y se fue hasta arriba. Gaby Rodríguez. El nombre describe la división que sufrió el Estado mexicano al contender dos gobiernos, uno conservador y otro liberal. ¿Cuál es? El nombre de Guerra de Reforma. Guerra de Reforma. Muy bien, Gaby. Tratado o acuerdo de cooperación entre Maximiliano de Habsburgo y Napoleón III. Naomi Araceli. ¿Puedo contestar, maestro? Regálame un segundo, Vane. ¿No está Naomi Araceli? Bueno, no está Naomi. Roberto Nicolás Sánchez. ¿Me escucha? ¿Cuál es, Nico? ¿Cuál era la pregunta? Tratado o acuerdo de cooperación entre Maximiliano y Napoleón. El Tratado de Miramar. Tratado de Miramar. Muy bien, Nico. Fueron los motivos por los que Napoleón III retiró el apoyo militar al Imperio Mexicano. Vanessa. El fin de la Guerra Civil Norteamericana y los conflictos con Prusia. Es correcto, Vane. Año en que los republicanos derrotan a los partidarios del imperio. Maximiliano fue aprehendido y fusilado junto con Miramón y Mejía. José Manuel. 1867. Es correcto, José Manuel. Muy bien. Maritza. Países afectados por la suspensión del pago de la deuda externa en 1861.
Inglaterra, España y Francia. Es correcto, muy bien. Julieta. Tras la toma en la Ciudad de México del ejército norteamericano del general Scott, México se rinde y se da la firma de Tratado de la Concordia, Tratado de Versalles, Tratado de Guadalupe Hidalgo, Tratado de Velasco, Plan de Tuxtepec. De Velasco. Naomi. Naomi. ¿Puedo volver a participar? Naomi. A la 1. A las 2. Bueno, Naomi no está. Osvaldo Emanuel. Dígame. ¿Cuál es la respuesta? Tras la toma en la Ciudad de México del ejército norteamericano, el general Scott, México se rinde y se da la firma de... ¿De qué? De Versalles. De Versalles. Kate. Kate, ¿de qué es? No te escuchamos. Prende tu micro, Kate. Jennifer Cano. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta, Jennifer? En donde dice tras la toma de la ciudad, ¿verdad? Así es. ¿Es Tratado de Velasco? No. No me diga eso, no, por Dios. No, no es el Tratado de Velasco. A ver, Nicole. Bárbara, por favor. Nicole, ¿qué es? Está bien fácil. Vanessa, ¿cuál es? El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Exactamente, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ya saben que los que no lo puedan contestar por medio de su micrófono porque no sirve, lo pueden hacer por el chat. Los que no me contesten, los voy a sacar de la sesión. Él permitió destituir a Santana del poder. Este fue realizado por Juan Álvarez Ignacio Comonfort el 4 de marzo de 1854. Plan de la Noria, plan de Tacubaya, plan de Tuxtepec, plan de Ayutla. Nicolo Dali, ¿cuál es? Plan de Ayutla. Plan de Ayutla, muy bien, Nicole. El plan D, realizado por Félix Zuloaga, desconocía la Constitución de 1857.
David Díaz Isaac. ¿Qué es David Díaz Isaac? Maestro, ¿puedo participar? Sí, ahorita, pero a ver, no, estoy esperando más que me diga David. David, si no puedes participar, micrófono, hazlo vía texto, si no te voy a tener que sacar. Ok. Otro que se va. A ver, adelante el que me dijo que si puede participar. Plan de Tacubaya. Plan de Tacubaya, muy bien, Valdés. Bueno, este ya salió aquí la respuesta. Durante la Guerra de Texas, el general Santana venció a las fuerzas norteamericanas en la batalla del Álamo. Okay, entonces, estas fueron las preguntas de su prueba de desempeño. Okay, así voy a estar haciendo, voy a estar haciendo preguntas. El que no me conteste ni vía oral ni vía chat, voy a tener que hacerla en plan de Thanos y voy a tener que eliminarlos. Es que ya ahorita ya se fueron 3. Bien, bueno, continuamos con lo que era el porfiriato, ¿sí? Y vamos a ver un poquito el antecedente de lo que fue la segunda etapa del porfiriato. La segunda etapa del porfiriato está enmarcada por la gerontocracia. ¿Qué es la gerontocracia? ¿Qué le suena? Gerontocracia. A ver, José Manuel, ¿qué crees que sea gerontocracia? O geronto. No, no sabría decirle. Primera vez que escucho eso. ¿En serio? ¿No lo vieron en etimologías? Geronto es relativo a la persona que es adulta, ya viejitos, ¿sí? Entonces la gerontocracia es el gobierno de los viejos. ¿Sí? Por eso cuando dicen, vamos al gerontólogo. O hospital geriátrico, es el hospital donde atienden a los viejitos. ¿Ok? El geriatra. Bueno, la gerontocracia entonces es el gobierno de los viejos. ¿Qué pasaba? Pues obviamente mientras Díaz se afianzaba en el poder, pues iba creciendo como todo proceso evolutivo. Recordemos que Díaz llega a la presidencia cuando tenía 40 años. ¿Sí? 40 y pico años, 43, 44 más o menos. Y cuando llega Díaz a la presidencia, pues 40 años. Échele si estuvo 30 años en el poder, hasta los cuántos años estuvo, hasta los 70, 60, 70, pues ya es una persona que ya se podía considerar de la edad mayor, o sea, ya era viejito. Y junto con él se empezó a rodear de más viejos, ¿sí? Y entonces, comúnmente, los viejitos cuando crecen se vuelven necios, se vuelven testarudos, se vuelven obstinados. Y recordemos que Díaz, desde que era joven, no le gustaba que le dieran órdenes, ¿sí? Y entonces, pues,
en medida que fue creciendo, pues se fue haciendo más necio y se fue aferrando más y más al poder. En un principio, Díaz, recordemos que estaba en contra de la no reelección. Sí, y termina su primer periodo y le cede la presidencia a su compadre, Manuel González. Termina el periodo de Manuel González y se vuelve a postular Díaz. Y gana Díaz. Y entonces Díaz vuelve a ganar. Y Díaz vuelve a ganar. Y Díaz vuelve a ganar. Y así vuelve a ganar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como sigue ganando, dice, pues bueno, pues ya que la gente me quiere seguir teniendo aquí en la presidencia, pues vamos a ampliar para que en lugar de que sean 4 años, sean otros 2 años más para la reelección. Para el último periodo, que es el de 1904-1910, Díaz se postula y no había ningún otro rival político que le pudiera competir a Díaz. ¿Por qué? Porque todos los políticos amaban y adoraban a Díaz. ¿Por qué amaban y adoraban a Díaz? Porque les permitía... ¡Ay, Roberto! Ahí está. Porque les permitía poder estar saboreando las delicias del poder sin que tuvieran que estar directamente en el poder. Sí, recordemos que había conciliado tanto con conservadores junto con el bando de los liberales. Y entonces, mientras ellos tuvieran privilegios, lo iban a dejar gobernar sin ningún problema. Y entonces, pues ellos estaban felices porque mientras pudieran tener estos privilegios, no importaba que no estuvieran sentados en la silla. Y entonces aprobaban las decisiones de Díaz. Entonces, Díaz se convirtió en un personaje fuerte en la política. Y no solo los políticos, también los empresarios y la gente de la ciudad aprobaba la estadía de Díaz en el poder. ¿Quiénes no? Pues la gente que estaba fuera de la ciudad, la gente que vivía en el campo, la gente que era campesina, la gente que era explotada. Estos obviamente no estaban muy de acuerdo que estuviera Díaz en el poder. Pero pues aprovechándose de su condición de iletrados, de su condición de analfabetas, pues mucha gente era estafada, porque cuando llegaban las elecciones, yo no sé si les platiqué aquí o en otro grupo anterior, las elecciones no eran como hoy en día, que cada quien tiene su credencial de elector, los mayores de edad se presentan, hacen una fila y están las urnas y te entregan tu boletita y unas casillitas donde nadie se entera quién vota. No, las filas sí eran larguísimas, pero era una mesa en el cual estaban los representantes de cada partido y un libro. Y entonces el que votaba llegaba con su plumita y firmaba. Y todos los que estaban sentados alrededor veían por quién votabas. Veían por quién votabas y solamente las personas que podían escribir y leer eran los que votaban. Y entonces prácticamente menos del 30% de la población eran los que ejercían el voto. Y de esta manera, pues se podían mantener estos presidentes en la presidencia. Entonces, Díaz, como les digo, se volvió necio, se volvió testarudo y se quiso aferrar al poder. No podemos negar que Díaz trajo cosas muy buenas y muy positivas al país. De hecho, como les había platicado la otra vez, su lema, orden y progreso, ¿sí?, manifestó este crecimiento que México buscó durante mucho tiempo y que se logró con Díaz, pero ¿a cambio de qué? A cambio de represión, a cambio de un régimen autoritario y que lo pagaron prácticamente los grupos sociales y los grupos laborales. ¿Ok? Quiero que por favor me acompañen a leer el siguiente texto y después lo vamos a ir analizando.
Julieta. Mande. ¿Puedes empezar a leer, por favor? Sí. Segunda etapa. Roberto. Ahí está. Al llegar a su tercer periodo de gobierno, Díaz maniobró para que el Congreso votara la reelección por un periodo adicional. 2 años más tarde, en 1890, el Congreso aprobó la reelección indefinida que se aplicó a partir de 1896. A partir de esa fecha, cada 4 años hubo elecciones, y en cada una de ellas resultó electo Porfirio Díaz. Concluido su sexto periodo de gobierno, 1900 a 1904, no había una figura con el peso político para suceder a Díaz. Por tal razón, los distintos grupos políticos se unieron con la finalidad de proponer una nueva reelección de Porfirio Díaz. Propusieron también crear la figura de la vicepresidencia y la ampliación del periodo de gobierno a 6 años. Con estas nuevas condiciones, en las elecciones de 1904, triunfó a fórmula Porfirio Díaz, Ramón Corral, para gobernar el país de 1904 a 1910. Esta segunda etapa se caracterizó por un acentuado centralismo y porque el gobierno era cada vez más personalista y autoritario. El mismo modelo autócrata, El mismo modelo autócrata se repetía en todos los estados de la República, con los gobernadores, los jefes políticos y los jefes militares. De don Porfirio Díaz dependían todas las decisiones importantes en todo el país. Díaz se rodeó de una élite política e intelectual, personas que calificaban como científicos, por lo que acabaron por ser conocidos con ese sobrenombre. El gobierno estaba identificado con la ideología positivista, la cual afirmaba que a través de la ciencia y técnica se lograría una prosperidad generalizada. De ahí que el lema de su gobierno fuera... Perdón que te interrumpa, eso es importante de señalar, ¿sí? Que Díaz se rodeó de personas que tenían un conocimiento relacionado a la ciencia y a la tecnología. Por eso se le llamó el grupo de los científicos. O sea, su gabinete estuvo conformado por científicos. ¿Por qué? ¿Por qué científicos? Porque estaban relacionados con la ciencia. Vanessa Anguas, continúa, por favor. Quedan de ahí, ¿verdad? El lema de su gobierno. Sí, maestro. Sí, adelante. De ahí que el lema de su gobierno fuera paz y progreso, basado en las ideas del positivismo y en el individualismo, pero muy alejados de la justicia social. Varios de estos científicos formaron parte del gabinete y permanecieron allá por muchos años, entre ellos Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero. Joaquín Barranda, secretario de Justicia, y estuvo 20 años en el puesto. Ignacio Mariscal se desempeñó más de 20 años en Relaciones Exteriores. Matías Romero empezó en Hacienda y después representó a México en Estados Unidos hasta su muerte. José Yves Limantur. Estuvo a cargo de la Hacienda durante 18 años. Carlos Pacheco colaboró durante 10 años en Fomento. Justo Sierra fue subsecretario de Justicia y después ministro de Instrucción Pública por más de 20 años. Fíjense bien, entre 20 y 10 años es el promedio de las personas de las cuales se rodeó Díaz para conformar su gabinete. Si estamos hablando que Díaz tenía 40 años, 45, 50 años, los demás miembros de su gabinete también estaban más o menos por la misma edad, 60, 70 años, ¿sí? Y es por eso que yo les decía que estaba conformado por un gobierno, el cual se llamaba gerontocracia, porque el gobierno lo conformaban puros viejitos, ¿sí? Pero pues estas personas, al estar mucho tiempo en su poder, sabían mucho tiempo en estas áreas, pues empezaron a saber manejar
cada una de las diferentes áreas que se les asignó, ¿sí? Tan es así que, por ejemplo, Matías Romero es considerado uno de los mejores internacionalistas, y Matías Romero, en su honor, en su nombre, la mejor escuela del área diplomática en México lleva su nombre, que es la Escuela Matías Romero. De esta escuela es de donde surgen los personajes que van a los consulados, a las embajadas, ¿sí? Justo Sierra es uno de los personajes que también revoluciona la parte educativa, y él estuvo como miembro de la parte de la instrucción pública, o sea, de la educación, por más de 20 años. Víctor Pot, ¿puedes continuar con la lectura? De manera adicional, vale la pena comentar que junto con el gabinete de Porfirio Díaz también hubo gobernadores que permanecieron largo tiempo en sus cargos, como Bernardo Reyes de Nuevo León por 20 años, Próspero Cahuatzi. Eso, gobernó 26 años en Tlaxcala. Abraham Balda Patiño gobernó Tabasco por 15 años. Aristeo Mercado gobernó Michoacán por 19 años. José Mauricio Martínez de la Fuente gobernó Puebla durante 18 años. Joaquín Obregón González gobernó Guanajuato por 18 años. ¿No también él sabías qué? No, ese déjaselo a Maritza. En esa época la lucha ideológica... No, a Maritza. ¿Sabías que Porfirio Díaz se reeligió en 8 elecciones? Su primer periodo presidencial fue de 1876 a 1880. Su primera reelección después de un periodo intermedio de Manuel González fue de 1884 a 1888. Gobernó por segunda, tercera, cuarta y quinta ocasión por periodos de 4 años, 1888 a 1900. Tuvo una sexta reelección en 1904 y a partir de ese año el periodo presidencial se incrementó a 6 años. Finalmente ganó las elecciones de 1910, resultando reelecto para el periodo de 1910 a 1916. Sí, En esta época... pero este periodo, perdón que te interrumpa, pero en este periodo de 1910 a 1916 es el que no finaliza. ¿Por qué? Porque es el que termina erigiéndose el famoso Plan de San Luis, con el cual se da por iniciada la famosa Revolución Mexicana. ¿Ok? Gaby Rodríguez, ¿puedes continuar con la lectura, Gaby, en esa época? En esa época, la lucha ideológica contra el régimen porfirista se daba en la prensa. Circulaban muchos periódicos y algunos fueron combatidos por el gobierno, a pesar de que afirmaba que había libertad en la prensa. Entre esos periódicos podemos mencionar los siguientes: Diario del Hogar, publicado de 1881 a 1912 y fundado por Filomeno Mata. Su tendencia era antireeleccionista. En un principio apoyó al gobierno de Díaz, pero después lo atacó fuertemente. Llegó a ser un importante espacio de opinión de los liberales. El Hijo de Auzote, fundado en 1885. En 1902, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón se hicieron cargo del periódico para atacar duramente al gobierno y aprovechar para difundir ideas anarquistas y revolucionarias. José Guadalupe Posada colaboraba con sus caricaturas en este diario. El Imparcial, que se publicó en 1896 a 1914. Uno de los fundadores, que Thomas Bryan, empresario estadounidense de la industria de papel, era de tendencia oficialista y recibió apoyo económico del gobierno. Esto permitió que fuera muy barato, lo que obligó a otros periódicos a cerrar.
El país, que circuló de 1899 a 1914, lo fundó y dirigió Trinidad Sánchez Santos. Manejaba mensajes como libertad en todo y para todos, menos para el mal ni para los malvados, y combatir por la religión y por la patria. Tuvo gran éxito en su posición independiente, de 5,000 ejemplares. Llegó a alcanzar un tiraje a 2,000, utilizó De por primera vez la 200,000. prensa a colores. Ok. Regeneración. Fundado por los hermanos Flores Magón en 1900. Al principio denunciaba irregularidades de la justicia porfiriana y después dio combate en el terreno político. Apareció de esta manera intermitente hasta 1918 debido a que sus directivos fueron encarcelados varias veces. Memo. El antirreeleccionista, publicado solo unos meses de 1909, estaba apoyado por Francisco I. Madero. Su director fue Félix Fulgencio Pallavicini y José Vasconcelos. Era su jefe de redacción. Se cerró cuando el gobierno decomisó sus instalaciones y emprendió acciones legales contra sus integrantes. Para 1910, el gobierno era una gerontocracia que impedía toda renovación en los puestos de gobernadores, integrantes del Congreso, incluso del Poder Judicial. Se había logrado la paz y el progreso, pero la libertad se había convertido en una meta lejana que, tal vez, se alcanzaría en un futuro. Ok, gracias. Ahora, aquí toca un punto importante la lectura, que es acerca de los medios de comunicación, en este caso los medios masivos, ¿sí? Recuerdan que hace rato yo les platicaba que cuando eran las elecciones solamente se presentaba a votar el 30% de la población porque eran los que más o menos tenían algún tipo de conocimiento de lo que era la lectura y la escritura. ¿Qué significaba? Que el otro 70% de la población no sabía leer ni escribir. Y entonces muy pocos podían acceder a los medios impresos. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué lo compro si no lo sé leer? Y entonces aquí aparece una parte importante dentro de la etapa de del periodismo, que es la caricatura, ¿sí? A través de la caricatura, la gente podía visualizar el mensaje de los diferentes medios de comunicación, ¿sí? Y podían criticar al gobierno de Díaz. Ahora, aquí menciona a dos personajes, bueno, tres personajes muy importantes. Uno, los hermanos Flores Magón, quienes, a pesar de la represión del gobierno de Díaz, porque como aquí lo leímos, había una supuesta libertad de expresión, la realidad es que sí había una libertad de expresión, pero para el que apoyara a Díaz. El que no apoyara a Díaz, ¿qué iba a encontrar? Pues iba a encontrar represión, iba a encontrar que se les iba a encarcelar. Y a los hermanos Flores Magón se les encarceló y además se les amenazó de muerte. Tan es así que los hermanos Flores Magón tuvieron que irse a Estados Unidos y desde Estados Unidos publicar el famoso periódico Regeneración. Y desde ahí empezaban a escribir en contra del régimen de Díaz. Es aquí, apoyado de los hermanos Flores Magón, quien otro personaje que aquí ya vimos que saltó a la vista, que fue Francisco Madero, que también tuvo su propio medio, aprovechó y a través de un libro que se llamó La Sucesión Presidencial, escribió precisamente que ya era momento de que México tuviera una nueva alternancia política. Esto después de que el presidente Porfirio Díaz, en una entrevista con un periodista norteamericano que se llama James Krillman, en esta entrevista él le pregunta a Díaz que si él ve que México ya está listo para poder tener un cambio dentro de la alternancia política. Díaz estaba completamente seguro de que si habría elecciones, él las iba a ganar. Pues decía, pues ya la gente me conoce, yo ya estoy tanto tiempo en el poder, tengo el control prácticamente de todos. Y entonces Díaz aceptó que sí, que México ya estaba listo para poder efectuar elecciones y que podía presentarse cualquier candidato que quisiera. Entonces, esto lo aprovecha perfectamente Francisco Madero y lanza su libro llamado La Sucesión Presidencial.
en el cual, pues, como les digo, él manifestaba que ya México estaba listo para la alternancia política y entonces se lanza como candidato a la presidencia Francisco Madero. Se lanza a la presidencia Francisco Madero y pues tiene una campaña bastante importante. Muchas personas decían que apoyaban el libro de la sucesión presidencial y a la hora de que se hacían los famosos Vox Populi, le preguntaban a la gente, decían, ¿qué le parece el libro de Madero? Y dice, no, pues es que es muy buen libro, ¿no? Pues es que es muy interesante. Y resulta que las encuestas daban que más porcentaje de la gente que dijo que el libro era muy bueno, pues no coincidía con el número de personas que eran iletrados. Entonces, pues mucha gente nada más opinaba por opinar y decir que sí, que estaba muy bueno el libro, pero en realidad no lo había leído porque no sabía leer y escribir. Al final de cuentas, Madero llega con un buen punch a la carrera presidencial y pues resulta vencedor, cosa que a Díaz no le agrada mucho y termina por anular las elecciones y declararse como ganador y terminan encarcelando a Francisco Madero. Pero bueno, esa ya va a ser otra historia, que eso es ya cuando empecemos a ver el inicio de la Revolución Mexicana. Ahorita seguimos viendo lo que es el desarrollo del porfiriato, ¿sí? Voy a terminar con el pase de lista y les voy a dejar un texto en Classroom para que lo vean, lo lean y ya la próxima clase tengo una dinámica con ustedes. Acevedo Sánchez Arif. Presente. Ambris León y Ian Calef. Presente. Ávila Wicap Carlos Said. Barrera Hoy Jennifer Itzel. Presente. Julieta ya, Jocelyn ya, Manuel Adolfo Canul. Presente. Dominic. Presente. Presente. Manuel Alejandro Carrillo. Presente. Aquí nos vamos con Karen Domínguez. Presente. Maritza, ya te puse asistencia. Andrea Encalada. Presente. Nicole ya tiene asistencia. Osvaldo ya tiene asistencia. Karen Jacome. Presente. Akin Yael Loesa. Presente. Dana Nolasco. Presente. Karina Montserrat.